No será como el Freddy de Hell Wanted, ¿no? ¿Ha roto la puerta? Uy, esto es nuevo. ¿Ha roto la puerta? ¿Qué dices? Uy, esto se pone muy guapo, ¿eh? Hey, ¿qué pasa, compañeros de internet? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos enfrente de uno de los fangames que yo llevo más esperando, de Five Nights at Freddy's. Se trata ni más ni menos que Five Nights at Wario's Deluxe. Vale, para el que no lo sepa, ¿vale? Five Nights at Wario's es una saga que lleva estando en el universo de fangames de Five Nights at Freddy's desde hace muchísimos años y ha sido siempre una de las más respetadas y de las que más juegos han sacado. Siempre ha tenido su gracia de ser unos juegos con poca calidad, pero con un estilo que siempre ha marcado, siempre ha sido gracioso, siempre han sido juegos que parecen que estaban hechos en Photoshop y siempre han tenido una jugabilidad bastante buena, normalmente. Y hoy, después de muchos años, han decidido sacar una especie de remake oficial. Es oficial porque aquí tenemos a Wario, que es el que ha hecho los demás juegos. Un remake oficial del primer juego. Buah, tengo una gana. La saga de Five Nights at Wario's, yo no la... O sea, la jugué casi entera y siempre me... Bueno, el Five Nights at Wario's 1, 2, 3 Origin y quería probar el 4, pero vi este juego y dije, guau, pa'lante. Sé que hace poco también sacaron el remake de Dormitavis, que también me hubiese gustado grabarlo porque Dormitavis, el original, era uno de mis fangames favoritos, pero no lo hice porque, yo sé, quería probarlo sin grabar y ya. Pero este juego he decidido que lo voy a grabar porque es el momento, acaba de salir y... Subtítulos, vale. Se supone que creo que va a ser igual que el primer juego, por lo menos así vi en las imágenes. Pero bueno. Tenemos logros, vale. Como en los otros Five Nights at Wario's. Completa 5 noches, llega a las 7 de la mañana sin energía, completa la última noche. Vale, recibe un jumpscare de todos. Completar el todo es al 20, imagino. Y encuentra al único. Será un Wario Man, imagino que era como el Golden Wario. Si este juego es como el Five Nights at Wario's 1, esto va a ser prácticamente casi una copia del Five Nights at Freddy's 1. Que era más o menos el único Five Nights at Wario's que era una copia. Uy, esto. Vale, la historia creo que va a ser igual. Había una vez un hombre llamado Wario que vivía junto a su... que trabajaba junto a sus amigos en una... como... de esto... no me sale. De esto de comida rápida. Un día, sin embargo, los dos hombres desaparecieron y nunca fueron encontrados. Desde ese día, la de eso ha sido cerrada, dado que la gente pensaba no sé qué. 7 años después, que no me da tiempo a leerlo. Y estoy muy emocionado y no me da la cabeza. El gobierno decidió reabrir la fábrica, fábrica, y empezar de nueva producción. Era una fábrica, es que no me salía la palabra, perdón. Un hombre ha conseguido un trabajo como guardia de seguridad durante la noche. Primera noche. Vamos a ver cómo es esto. WARIO'S, pone ahí abajo a la derecha. Vale, de momento se ve exactamente igual que el primer juego. Bueno, a ver, obviamente con cosas mejores. Uy. Mr. McRoy, is it? I'll call you Richard, if that's okay with you. I'd like to welcome you to Wario's Fast Food Factory, Richard. Oh, I'm James, by the way. Nothing special about me that you need to know, really. I like to code video games as a hobby. Although I'm unsure if I'm really good at coding video games, at least I love doing it, you know? And I've always wanted to be part of something big. Something that affects people, you know? I hope I can put my video game coding to good use one day. But I was fortunate to be one of the minds behind the reopening of this factory here. That's something I'm very happy about. But anyway, enough about me. Welcome to Wario's Fast Food Factory, a place with a dark past and a bright future, as we like to say. It's back in business, much thanks to your father, in fact, who invested so much and really kickstarted this entire reopening. The original owner, Wario, hence the name Wario, of course, he died 7 years ago, you see, back in 2007. Tragic stuff. This factory closed off then following that tragic event, as you may know, but now it's back in business.
It grew popular due to a unique secret recipe for fast food that Wario used, so you bet we're using the very same one. Now you've been hired as a night guard in the factory. The job is quite simple. Be glad you're not here during the day shift, I tell you, where all the machines have to be operated and all that stuff. All you really have to do is to keep an eye on things. It sounds vague, I know, but it's not that much more to it, really. You're currently sitting in the main office of the factory, and seeing as the place hasn't been used for many years, we cannot know for sure just how functional the old machinery is yet. Has everything remained intact? It's hard to say. That's why you need to remain in your office and watch over the factory, using some brand new security cameras we've installed. Straight from Secure Incorporated. Just open up the pad you've been given and have a look around. Just make sure everything looks okay, pretty much. You only have so much power at your disposal at night, however. Try not to use all of it. Having that camera pad open drains some of that power, but even worse is the door to your left and the control room window to your right. As you have probably seen, we have installed some buttons you can use for each one of them. The red buttons will bring down strong metallic doors, and the white buttons will trigger lights in the respective doorways. Keeping these doors down drain quite a lot of power, as do having the door lights active. Please only use these when you need to. When would you need to, you might wonder? Well, there have been rumors going around for years that this recipe that Wario was using, and that we are using now, was quite interesting to money-hungry thieves back in the day when the factory was up and running. So the doors, the lights, it's just for safety, really. Mandatory precautions, that's all. No worries. Just keep an eye on the camera pad, yeah? Otherwise, you should be good, I think, yeah. We are very excited for this new era of the WARIO'S brand. So, have a good night, Richard, and I'll give you a call tomorrow. Bueno, básicamente, el que no se estaba hablando, imagino que era el creador del juego, por la manera en la que ha tenido de hablar al principio. Pero bueno, nada, básicamente, pues un pequeño tutorial, hablando también un poco de la historia, de cómo llegaron a desaparecer, cosas así. Y el tema de la fábrica, que por el día funcionan, de... bueno. Uy. Quiero dar mis primeras impresiones. En primer lugar, literalmente esto es lo mismo que el primer juego. En plan, es exactamente... La oficina es la misma, más o menos. No sé si han cambiado algunas cosas. Pero bueno, la jugabilidad es exactamente la misma porque es lo que hicieron en el franchise WARIO'S 1 cuando lo actualizaron. Y siempre me pasa lo mismo en este juego, siempre se me pierde el Waluigi. Que lo que hicieron en el primer juego porque como tenemos mucha energía, para nivelarlo lo que hicieron era que usar las luces usaba un montón de energía. Ah, pero han puesto... Ah, no es tanta energía. Ah, es que antes en el primer juego tú le dabas a la luz y te quitaba 5 de energía de una, ¿sabes? En plan... No, si la spameabas te quedas sin energía. Ah, mira, está ahí. Han puesto una cámara... No sé si esto estaba en el primer juego, yo la verdad no me suena. Una cámara en la que solo hay audio. A mí no me suena el primer juego. Bueno, literalmente el juego sigue teniendo más o menos el mismo estilo. Las cámaras no son las mismas, creo. Bueno, esta sí me suena. Esta también. De hecho, sí son las mismas. Sí, son las mismas cámaras. Claro. Uy, eso ya no sé si me gusta tanto, ¿eh? Son literalmente las mismas cámaras. Esto sí me gusta, en plan que quitas el ratón y desaparece. Esto es muy cómodo. Me esperaba un poco más a la hora de recrear las imágenes. Aunque bueno, técnicamente sí, mantiene el estilo. Ah, vale. Pero no sé, me esperaba alguna mejorilla. Lo que también me esperaba era que fuese a ser un juego en 16:9 en vez de ser en 4/3, ¿vale? En plan, que fuese en widescreen. En vez de tener estos rectángulos negros aquí a los lados, que no... No sé, en plan, sé que todos los Wario han sido siempre con esta relación de aspecto. Pero no sé. Espero que este juego sea más complicado que el primero, porque hay que decir que el primero era muy fácil, porque literalmente creo que los únicos que se movían más eran Wario y Waluigi, los demás no hacían prácticamente nada, es decir, Luigi y Peach, porque son, para el que no lo sepa, son Wario, Waluigi, Luigi, Peach y Mario en este juego. Luego en los demás franchise Wario van como cambiando, en plan, se aparece Toad, Yoshi, Bowser.
Creo que estaba Donkey Kong en el tercero, que solo se había una vez. Ashley por toda la cara. Del WarioWare. Y pues estoy rodeado. Tranquilidad. Hola. Va, el sonido, ese sonido es el mismo, porque siempre me acuerdo de ese sonido. Ese sonido en plan así como medio de stock. A ver, tiene su gracia, ¿no? En plan, no sé si voy a hacer una serie de esto porque en plan, era más que nada por probar. Y literalmente es casi lo mismo que el primer juego. No sé, de momento me parece lo mismo, solo que han cambiado los diseños de los personajes, sí que es cierto, están relativamente cambiados. Se ven un poco mejor, porque tienen mejores sombras y demás. No son literalmente, en plan, al menos saturados. No sé si habrán metido algo nuevo, sinceramente, en plan... Uy. Bueno, han puesto los subtítulos, eso está muy bien, hay que admitirlo. Está bien conseguido los subtítulos. De hecho, este juego me parece incluso aún más fácil que el primero. Por lo que he dicho antes, porque en el primero al darle la luz se te quitaba literalmente 5 de 1. Vale. Los sonidos, sí que es cierto, los sonidos parece ser... Creo que son mejorados. No estoy muy seguro, pero recuerdo que el primer franchise Wario tenía buenos... Bueno, siempre los franchise Wario han tenido un buen ambiente de sonido. La verdad es que bastante superior a otros fangames. Y siempre ha dado el pego, aunque bueno, obviamente hay sonidos medio de stock. Pero están muy bien, la verdad. Bueno, para stock las fotos, vamos. Las fotos sacadas de Google... Es que siguen siendo... Son las mismas fotos en realidad. Vaya. Facilito. Espero, a ver, algo habrán metido. Espero que hayan metido algún mitad de la noche, como, yo qué sé, algún minijuego o algo así. No sé, es que si no... ¡Ojo! Esto mola, esto me mola. A ver, vamos a ir de vuelta al menú. Vale, sí, digo, habrán metido... Digo, no será que tengo que ir de pasada. Vale. Vale, pues vamos a ir a la segunda noche. Vamos a jugar la segunda noche, a ver qué tal. Hi there, James here again. I heard you did good last night. Well done, Richard. Gracias. Remember, if you see anyone snooping around at night, you tell us about it, yeah? We don't want another uncomfortable incident, like... Anyway, I heard from a co-worker today that you had questions about this place and its past. Well, the original owner, Wario, you know, businessman, El he nombre de was negocios. kind, yet he wasn't free of greed and stress. But honestly, who are, really? He was clever, and he had that boss-type personality, you know? It was him and his business partner, Waluigi, who started this factory, and the No puedo Wario's tomar en brand serio as que a digan whole. Waluigi, tío. I don't know much about this Waluigi guy, aside from Waluigi. him being known Waluigi. as the sidekick, kind of, or as the less interesting one. But Waluigi is said to have been good with words. Charming, convincing, clever, but also insecure. Living in his friend's shadow, putting Wario in front of himself. Esto es verdad. You know, El pobre a Waluigi. people pleaser. That's how people described him. But also a people knower, apparently. He knew how to convince people, getting them to agree with him. Hombre, es que aquí no, That's a probably quien no why le gusta Wario Waluigi. chose him to be his business partner. Yo soy más de Wario, pero... The two of them Waluigi. made a good team, apparently. They started a cafe. That was the first thing, back in the 80s, you see, in the late 80s. Creo que esto es nuevo. WARIO'S Creo que cafe. nunca It was mencionaron their esto de un first café. business, and that's also where El the lore de secret recipe Franchise of Wario his siempre ha sido una found its fumada, footing porque in ahí the hasta viajas en Republic. el tiempo, yo qué sé. They closed it Vaya off lío. fairly quickly for unknown reasons, actually. And the two men began in the video game Y industry sí que en el cuarto instead a juego few se pone years peor. later, No lo he jugado, pero sí que in se pone peor. 1990, I think it was. WarioWare Incorporated. You might WarioWare, have heard esto of era it. del segundo juego, creo. It was quite a spectacle, and the ideas and products from there were impressive, to say the least. However, people called the place haunted. Rumors has it that even Wario himself claimed the building felt off. And WarioWare actually partly burned down a few years later in Ah, Russia. vale, están contando el lore del segundo juego. Eso es lo de que se quemó el WarioWare. Se supone que luego en el segundo juego se revela que fue Bowser. Which was this very fast food factory. I think it was a La fábrica de lifelong comida dream of rápida. Wario to build this factory, and finally it was up. And things were going well until, you know, I told you the owner died. But that's not quite the entire story. Ojo. He
Waluigi, along with 3 of their co-workers, Vale, Mario, Luigi y disappeared Peach. one day. Gone. Nobody found them, heard from them, nothing. People had claimed to get strange vibes from the factory since day 1, and the disappearance of these 5 didn't exactly lighten those rumors up. Some have even used the word cursed when describing this place. So what happened to them exactly, we don't know for sure. But I've talked long enough for tonight, Richard, I'm sorry. I just thought I would let you in more on the details of the past of your workplace, you know? I'll let you get back to work, and I'll talk to you tomorrow night, yeah? Vale. Bueno, básicamente nos ha estado contando un poco el lore, sobre todo del WARIO'S 2. Sobre que crearon una especie de empresa llamada WarioWare, que bueno, para que no sepa, WarioWare es una saga de juegos que existe de verdad. De hecho, hace poco anunciaron que iban a sacar un nuevo juego en la Nintendo Switch. Para que le tengo ganas, porque a mí sinceramente me gustan muchísimo los WarioWare. Y bueno, estaba contando que se quemó el sitio. No explico por qué, pero yo lo sé porque en el segundo juego te lo cuentan. Que es porque Bowser lo quemó. Y además eso explica también por qué Bowser en el segundo juego se ve como quemado. ¿Será que...? Hay que admitir que eso da mal rollo. No sé si esa pose ya estaba en el primer juego, pero hay que admitir que eso da mal rollo. Ese era Luigi, por cierto. Con punto blanco. El de Luigi, estas imágenes no sé si son de verdad de... Creo que son nuevas, en plan estas poses, y me gustan. ¿Iván? No puede ser. ¿Solamente Wario iba por la izquierda? Porque siempre me acuerdo de Peach, Luigi y Waluigi yendo por la derecha. Pero Wario era el único que iba por la izquierda. Porque Mario no... Si es como el primer juego, se supone que aparece en esta tele. No es como un... O sea, es como un Golden Freddy, pero aparece muchas veces porque no es un easter egg. Es... A ver, digo, a ver si el Waluigi se ha saltado una cámara. O sea, se ha aparecido por completo. Estoy rodeado ya, tío. Nah, pero no... Ojo. Hola. ¿Había alguien más que fuese por la izquierda? Es que pensaba que Waluigi iba por la izquierda, tío. Sinceramente, quería recordar que Waluigi iba por la izquierda. No lo sé. Ahí va Waluigi, que va por la derecha. Cosa más rara, tío. ¿Solamente está Luigi o también hay... También está... Mario no creo, porque no... Pues Luigi no sé dónde está. Eso era... Después alguien revisa aquí. ¿Será Luigi? Sí, es Luigi. Creo, ¿no? Vale. Qué raro tener esto, en plan, poder encender las luces sin ningún tipo de peligro. Hace mucho tiempo no juego el primer Sprite Wario, eso está claro, pero... No sé, siempre me acuerdo de esa sensación de... Tío, las luces no las puedo utilizar. Si las utilizo, voy a acabar muriendo. Y esa sensación... Era una sensación que estaba guay. Para ser un juego que literalmente esto es una copia de Final Fantasy 1, pero... Incluso más fácil. Ah, Luigi puede ir por los dos lados. Esto explica muchas cosas. Esto es nuevo, de hecho, Luigi antes no podía ir por los dos lados, creo. Esto sí que es un cambio de gameplay. Si queréis... ¿Está aquí? No. No está aquí. Ah, no, que ha venido Wario. Hola. Vale, ahora entiendo. Wario tiene poses diferentes dependiendo de si hay otro en la cámara. Eso está bien. Para que no lo tapen ni nada. Eso está bien traído. Esto va a ser un vídeo, imagino que sin editar mucho. Porque para que voy a editar mucho un vídeo acerca de esto. Estoy editando ahora mismo un vídeo de un juego que jugamos hace poco, una demo. Que jugamos hace poco Ancho, mi hermano y yo. Y Mónica. Y ya veré si puedo... Soy retrasado. Hay que decir que el jumpscare está guay, ¿eh? El jumpscare está guay. No me ha asustado porque no me ha asustado nunca, pero está guay. A ver, una cosa a la que no estoy seguro. Creo que sí. Creo que han cambiado la estructura del mapa. Es decir, aunque las cámaras sean las mismas, la distribución creo que es diferente. Es decir, antes, por ejemplo, creo que esta cámara no estaba específicamente tan pegada a la oficina. Estaba como un poco más para acá. En plan, el funcionamiento no era la misma. Esta era la cámara que había antes de la oficina por el lado izquierdo. Pero el orden de las cámaras creo que sigue siendo el mismo. Porque siempre me suena mucho esta cámara y también en todo el centro. No sé. Es que es muy raro, tío, que sea tan igual. Luego miraré la página de GameJolt a ver si... No sé, si tengo las puertas cerradas ahí todo el rato, literalmente llego a las... Es que creo que llego, incluso... Podría hacerlo
para intentar conseguir el logro. Voy a intentar hacerlo para intentar conseguir el logro ese de pasarse la noche sin energía. Ni me va a dar tiempo, creo. Bueno, sí. No me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo a quedarme sin energía. No sé si podía haber encendido la otra luz. No me ha dado tiempo a quedarme sin energía. Incluso teniendo las puertas a todo al máximo. Vale, he estado haciendo un poco de investigación y bueno, os voy a ir contando. Es que esto me pasa por no investigar las cosas primero y hablar. Resulta que lo que están haciendo es... Bueno, están sacando todos los fanistas de Wario. Voy a seguir jugando porque he visto que sí que hay algo nuevo, pero sale más tarde. Resulta que están haciendo todos los fanistas WARIO'S Deluxe. Esto sí ya lo sabía, pero que quieren hacer como... que sean iguales. Bueno. Third night is up and you should be getting the hang of this now, I guess. Everything's good, right? Sí, todo bien. Tell me if something was up. I have to inform you about some upgrades we've installed Ojo. today. As you know, this factory was built on an old piece of land, yeah? There were remains of underground tunnels that Mira. Mario turned into this factory's Oye, current qué cellar. coincidencia. At some point, though, the tunnels down there become Por fin, unstable, algo nuevo. and the deeper areas down there seem to be way too unsafe. Ah, para esto son las escaleras que hay aquí. You know, Cómo who knows how far these tunnels actually go, and who knows what they were originally used for. Vale. Anyway, I'm telling you this because, well, first of all, don't go down there, yeah? Hombre, claro. Secondly, we kind of heard noises coming from down there today. Footsteps, as some people here claimed. As well as singing. Oh, será Peach. Sounds quite absurd to me, but, you know, take it as you want. We feared someone may have been trying to break in from below. Even though that should be impossible, of course. Or it could be animals down there. That, we don't know for sure, but there were sounds coming from down there, most definitely. So just for safety, of course, we've put up some more cameras down there as well. Vale, muchas You should gracias, easily be caballero. able to access them on your camera pad, just like Por the video fin, cosas cameras, nuevas. so you can keep an eye out ¡Yay! for stuff. ¡Oh! Yeah, ¡Hola! the light situation down there, it's not good. Ah. So why have cameras at all down there? Ah. Well, there is Ah, an emergency amigo. solution for now. Vale. Using your camera pad, you can flash some lights we've installed down there, just in case you hear someone walking down there. I mean, the cameras have microphones built into them, so you should be Vale. able to hear sounds they pick up through your pad. ¡Uy, cómo mola! Vale. So Bien, now and bien, then, por just fin. take a peek at those underground cameras. Me froto and las manos, listen if por their fin algo microphones pick up anything of interest. bien. Listen for a few moments though before you brush it off as nothing. For all we know, if there should be something down there, it can take a few seconds before anything moves at all. In addition to that, because the cameras are so far underground, there might be some audio delay from the cameras and to the pad you're holding. Oh, So based on what we heard today, and what some people heard, just to be sure, listen for a few seconds. Listen if you can hear anything that resembles walking, footsteps, singing, anything like that. And if you don't hear anything for 2, 3, 4 seconds, Joder. I'm sure it's Se ha transformado esto en Fan Freak 4 en Give Fan the Freak lamps down 1. there a big flash if you hear something, okay? Bien, por fin, We don't gracias. really want anyone breaking in, so be careful though. We are on a tight budget as well, so electricity at night is still limited. So here's the deal. Flashing those lamps down there, it drains quite a lot of power if there's no movement detection in that room. So therefore, please use those flashes sparingly. Only use them if you hear something por in that fin, room, por okay? fin. Bien. We don't really want you to suddenly sit there. Si lo hago mal, pido un montonazo de energía y eso me gusta. Por fin, hemos vuelto a como en el Fan Warriors 1. Bueno. Yeah, I think that's it. Vale, gracias. I'll update you tomorrow if anything else is to be reported, yeah? Sí, gracias. Good night. Buenas noches. Nada, que lo que estaba diciendo antes, pues cómo mola esto. Ahora, es que claro, me tengo que callar para escuchar, pero... cómo mola, tío. Lo que iba a decir, el creador está haciendo los remakes de todos los Final Warriors, así que básicamente eso responde a lo que yo pensaba acerca del Final Warriors 4. Y más cosas todavía que mencionar.
La primera es que dijeron que iban a ir actualizando. Obviamente. Tienen que ir parcheando cosas y demás. Y eso, que van a ir añadiendo... No sé si he entendido mal. O han dicho que iban a ir añadiendo cosas con las actualizaciones. Pero bueno. He escuchado algo. Es que no estoy muy seguro. ¡Uy, Peach! Vale. ¿Y Mario estará aquí? No. Es que los sonidos... Pensé que eso era alguien cantando. ¡I'm waiting here! What the ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, sé lo que es, pero... O sea, vale. Luego explico lo que es. Para, es que me he puesto muy nervioso. Vale, eso de ahí. Vale, si el lore es... Sé que he leído también que el lore lo iban a cambiar. Que eso, bueno, está claro, porque si han empezado a mencionar cosas de WARIO'S 2, algo han cambiado. Eso de ahí es... Se supone que los personajes son como fantasmas, ¿vale? Tienen como una especie de maldición que los hacen fantasmas. Tienen como una especie de maldición que les hace fantasmas, ¿vale? Claro. Por eso están aquí. Y esa cosa se supone que es como la maldición en sí. Es que no estoy muy seguro, porque en WARIO'S 4 te lo explicaban todo. Sí que en... ¡Oh! ¡Y güey! ¡Qué susto! ¡Oh, el pinche va por la izquierda! Han cambiado muchas cosas. Y me tengo la puerta. Yo voy a quedar sin energía, me estoy poniendo... ¡No se va! ¡No se va! ¿No se va? No será como el Freddy de Hell Wanted, ¿no? ¿Ha roto la puerta? Uy, esto es nuevo. ¿Ha roto la puerta? ¿Qué dices? Uy, esto se pone muy guapo, ¿eh? Vale. Bien, me gusta. Vale, esto se ha puesto muy interesante ahora, ¿eh? Esto se ha puesto... Ahora el juego se ha puesto más difícil de lo que yo pensaba. Vale, me ha gustado eso. Es un buen cambio, hay que admitirlo. Me ha roto la puerta, tío. ¿No? Acá de decir que me ha asustado eso, ¿eh? Me ha pillado súper desprevenido. Muy guapo eso, ¿eh? Me gusta ese cambio en la jugabilidad. Es que ahora tengo ganas de ver cómo continúa esto. En plan, a ver si han cambiado Mario y demás. O a ver si... Tío, es que quiero ver los demás juegos ahora, tío. Porque espero que hayan hecho este tipo de cosas en WARIO'S 2. En el 3 no sé cómo lo van a hacer. En el 3 era como si fuese Sister Location. Guay, es que... Ahora Peach se meterá por aquí, imagino. Tío, cómo mola. Ese... es que este tipo de cosas esta voz creo que no estaba en el primer juego, pero ese era el tipo de cosas que me hacían gracia. ¡Oh! Esto sí que estaba en el primer juego, creo. Esa sí que me suena muchísimo el primer juego. Vale. El salto en dificultad está muy guapo, ¿eh? Ha pegado un buen salto de dificultad de la segunda o tercera noche, ¿eh? ¡Ah! Joder, tranquilo. Ese Yunque está guapo, ¿eh? Es que no sé si el juego me va a tener más sorpresas, porque este tipo de sorpresas me gustan mucho. Para un remake. Es que con Dormitory me hicieron algo parecido. No tan exagerado como esto, porque esto literalmente es un cambio completo en la jugabilidad que tenía el primer juego. No, completo tampoco. Pero, joder, se lo añadió muy guapo, muy bien traído. Y hay que decirlo, no sé si dar después como una especie de valoración acerca del juego. De momento me parece bastante positiva para ser un remake. Y creo que se ha hecho creo que por lo que he leído se han hecho en un par de meses. Así que está bien logrado. Para lo poco rato que... o sea, tiene... Y si le van metiendo cosas como han dicho, muy bien, tío. ¡Hola! ¡Qué susto, tú! Vale, creo que he gastado menos batería haciendo eso, ¿eh? Y yo, ahora voy muy justo de baterías. Joder, tío. Me callo toda la boca. Tío, es que es muy complicado, tío. No puedo estar todo el rato concentrado. Es que, vale, tengo que desarrollar una estrategia. 4 AM y batería la justa, ¿eh?
Es que además hay un coro de fondo y no sé si es ella cantando o es el coro. Me estoy quedando sin batería. Por favor. Estaba muy cerca. ¡Vamos! Let's go, y además con loro y todo. Facilito. Joder, ¿cómo ha cambiado el juego? Bueno, yo creo que con todo esto podríamos dejarlo por aquí. Si queréis seguir viendo WARIO'S, en plan, imagino que en otro vídeo ya podría terminar el juego. Me lo podéis pedir en la caja de comentarios o dejando vuestros likes. Y si os queréis suscribir, pues para seguir viendo. No solo, o sea, no solo subo fangames de FNAF, sobre todo subo vídeos de juegos multijugadores y demás. Muchas cosas, pero bueno. Nada, muchas gracias por haberme acompañado durante estas 3 primeras noches. Eso ha dado bastante mal rollo, ¿eh? Esto, la pitch que salía aquí, pero bueno. Hemos conseguido ya el primer logro. Este de aquí. Intentaremos, si seguimos, intentaremos hacer el resto de logros y eso. Bueno, este no será muy complicado, imagino. De hecho, creo que solamente nos falta... ¿Quién nos falta? Ah, nos falta Mario. Nos falta Mario. Nos ha asustado todo menos Mario. O bueno, no sé si igual Emma también cuenta, es que no tengo muy claro. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!